¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a iniciar esta sesión, bien, de consultas académicas. En esta ocasión vamos a ver la semana que nos corresponde, la semana número 17. Un minuto para poder eh, para compartir eh, el documento correspondiente a las preguntas de la semana. Bien. Bien. ¿Sí se ve? Sí, ahí está. Em, la lectura complementaria esta semana va a ser un extracto de El Leviatán. Bien, es el texto probablemente más importante de su autor, el señor Thomas Hobbes. Recordemos que Hobbes propone, bien, dentro de su filosofía política, una monarquía absoluta, porque según este autor, de esta manera, o sea, en tanto el poder solamente se reserva para una persona, se va a poder precisamente tener una sociedad que va a avanzar, va a ser armoniosa, etcétera. Entonces, él define, pues, la mejor forma de gobierno como la monarquía absoluta. Bien, entonces vamos a leer, a ver qué tenemos en la lectura complementaria. Dice lo siguiente: cuando el representante es un hombre, la república es una monarquía. Cuando es una asamblea de todos agrupados, es una democracia o república, república popular. Cuando es asamblea de una parte solamente, se denomina aristocracia. No puede haber otras clases de república. Pues bien, uno o más de uno, o todos, deben tener el poder soberano, que se ha mostrado ser indivisible. En los libros de historia política hay otros nombres para el gobierno, es decir, está hablando de otros autores, ¿bien? Como tiranía y oligarquía. Pero no son no son los nombres de otras formas de gobierno, sino de las mismas formas mal queridas. Por ejemplo, según Fox y según otros autores monárquicos, una tiranía es una monarquía desviada, ¿bien? Y una oligarquía sería una aristocracia también desviada, ¿bien? Pues quienes están descontentos bajo la monarquía la llaman tiranía, y quienes están descontentos con la aristocracia la llaman oligarquía. Así también, quienes se encuentran apenados bajo una democracia la llaman anarquía, que significa falta de gobierno. Es decir, cada gobierno de alguna forma de gobierno va a tener un contrario, ¿no? Pero que puede ser realmente un contrario, o puede ser simplemente un denominador dado por los opuestos al gobierno. ¿Ve? Y con todo pienso, según dice el autor, pienso que ningún gobierno cree que la falta de gobierno sea ninguna nueva clase de gobierno. Y por la misma razón, tampoco debieran creer que el gobierno es de un tipo cuando les gusta y de otro cuando les disgusta, o se ven oprimidos por los gobernantes. Es manifiesto que quienes están en absoluta libertad pueden, si así lo desean, dar autoridad a un hombre para representar a cada uno, así como dar autoridad a cualquier asamblea de hombres. Y en consecuencia, si lo consideran bueno, pueden someterse a un monarca tan absolutamente como cualquier otro representante. Por lo mismo, allí donde ya está erigido un poder soberano, no puede haber otro representante del mismo pueblo, sino solo para ciertos fines particulares limitados por el soberano, porque eso sería erigir dos soberanos y todo hombre tendría su persona representada por dos actores. El término actores es particular dentro de la filosofía política hobbesiana, ¿no? Y esto es algo estudiado por otro autor posterior, el señor Quentin Skinner, que dice que en Hobbes precisamente encontramos este término de actor para el soberano. Es decir, cuando el pueblo
o cualquier ciudadano, ¿no? Ciudadano de manera individual, en la filosofía política de Hobbes, le da el poder a una persona para que lo represente, para que decida estas cuestiones por los otros, el monarca se transforma en una especie de actor, ¿bien? Que tiene como una especie de máscara, dice en esta ocasión Skinner, eh, esta interpretación que él tiene de la filosofía hobbesiana, ¿no? Entonces hay una actuación porque ya no solamente se representa el monarca a sí mismo, sino representa a todos aquellos que le han dado el poder. Bien, entonces, según Hobbes dice, ¿no? Si el poder soberano se va a dividir en dos, vamos a tener este tipo de, digamos, esta posición de dos actores que se oponen el uno al otro y que dividirían por necesidad ese poder que es indivisible. Para Hobbes, el poder soberano es indivisible. Bien, esto si los hombres han de vivir en paz, reduciéndose así la multitud al estado de guerra. El estado de guerra eh, es precisamente previo al, eh, al establecimiento, ¿bien?, de un estado moderno, ¿no? De una sociedad, precisamente de una forma de gobierno, en este caso la que defiende Hobbes es la monarquía. Entonces, el estado de guerra es ese estado en donde nadie sabe, nadie puede delimitar precisamente eh, qué le pertenece, o también el estado de guerra responde a un estado de desacuerdo en ese momento, ¿no? Entonces sería un retroceso, ¿no? La multitud entraría en un estado de guerra contrario a la finalidad por la cual se instituye la soberanía. Bien. Eh, entonces, en este fragmento se puede afirmar que el poder soberano, bien, es indivisible, ¿no? Como lo menciona dos veces incluso Hobbes, ¿no? El poder soberano es indivisible, ¿no? Nos dice acaso porque acabaría inmediatamente el sentido de libertad social, o la democracia tomaría el poder político de la sociedad, ¿no? O sería imposible una adecuada convivencia pacífica, o tal vez establecería pues una nueva oligarquía, ¿no? O se implantaría en todo caso eh, un muy inestable gobierno democrático. Si nosotros nos remitimos al texto, cuando nos habla del poder indivisible, ¿no? Por aquí, por ejemplo, ¿no? El poder soberano como poder indivisible, la primera eh, mención que hace Hobbes, esta característica inherente al poder soberano, y al final nos dice pues que el poder soberano es indivisible si los hombres han de vivir en paz. O sea, si los hombres buscan, la multitud busca una vida pacífica, no podemos tener dos soberanos porque el poder no se puede dividir. Bien, en todo caso, podemos decir entonces que el poder soberano es indivisible porque si se divide el poder soberano, vamos a tener, eh, no vamos a tener, mejor dicho, no va a ser posible una adecuada convivencia pacífica, que es el fin, bien, esta convivencia pacífica es el fin por el que se instituye la soberanía. Bien. Em, Hobbes probablemente esté, a ver, sí, en la, sí, más o menos un poco dentro de la corriente de la filosofía política conocida como republicanismo, porque el término soberanía que utiliza Hobbes es un término moderno. Bien, el término soberanía fue acuñado por un filósofo también llamado Jean Bodin, o Jean Bodin, quien en su texto Los 6 libros sobre la República define la soberanía. Y a partir de él se da un cambio dentro de la filosofía política y vienen después muchos filósofos que mencionan, precisamente lo mencionan a él directamente y también utilizan pues este concepto dentro de sus propios
sistemas filosóficos dentro de la filosofía política. ¿Bien? Ahora, vamos a ver algunos ejercicios y a partir de lo planteado por el ejercicio podemos remitirnos a parte de la teoría, ¿bien? Que encontramos en esta semana, en los temas desarrollados en la semana número 17. Tenemos el ejercicio número 1, nos dice, desde hace ya varios años y como parte de su política educativa, el Estado peruano a través de la entidad correspondiente ha implementado progresivamente la educación intercultural bilingüe en diversas regiones. Como parte de esta práctica, el Ministerio de Educación exige que en donde se habla una lengua originaria, el docente debe ser competente en dicha lengua en beneficio de los estudiantes de dichos lugares porque, bueno, la lengua materna en estos lugares no es el castellano. Por eso se puede afirmar que el Estado peruano, acaso ha implementado una nueva pedagogía recientemente o se orienta a descentralizar la innovación educativa, o acaso el Estado peruano ha reconocido la diversidad cultural que hay en el país, tal vez reconoce la importancia del castellano a nivel regional o, por último, plantea nuevos problemas relacionados con la educación. Voy a dejar de compartir un rato para compartir las diapositivas y revisar un poco la teoría. Eh, bien. Eh, este Esta pregunta, el primer ejercicio, va a tener mucha relación con una de las corrientes dentro de la filosofía política, probablemente la más reciente, bien, la del comunitarismo. En primer lugar, el comunitarismo se va a oponer al liberalismo. Bien, ¿qué cosa dice el liberalismo? El liberalismo, em, cuyo padre, ¿no? Cuyo fundador, padre del liberalismo moderno, incluso le dicen, es el señor John Locke, filósofo empirista, que seguramente ya varias veces se ha mencionado. Em, También fue padre del liberalismo político. Y como su mismo nombre lo dice, y esto lo plantea Locke en el ensayo sobre el segundo gobierno civil, em, por sobre todas las cosas, eh, un Estado se erige para defender la libertad del ser humano o del ciudadano. Bien, de esta forma, pues, el poder que se le da a la figura que representa el Estado, eh, el gobernante en general, es limitado, ¿no? Entonces, el liberalismo no va a defender un Estado intervencionista, ¿no? Sino que el Estado debe velar por tres derechos individuales fundamentales del ser humano. Estos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. ¿Bien? Eh, Porque antes de que se funde el Estado, esto nos dicen muchos liberales, en específico Locke, eh, el hombre está como en un estado de naturaleza, una cosa así, ¿no? Un estado de naturaleza, empieza a convivir con otros hombres, bien, conviven, ¿no? En comunidad. ¿Qué sucede en el momento en que uno de ellos em, da cuenta de lo siguiente, ¿no? Digamos, yo trabajo una parcela de tierra, de esa parcela de tierra yo puedo obtener alimentos para mí, ¿no? Etcétera. Hasta que en un momento digo, ¿sabes qué? Yo voy a establecer que desde tal punto hasta tal punto es mi parcela de tierra y me pertenece a mí. O sea, esto es mío. ¿Qué cosa se está fundando en ese momento? La propiedad privada. Pero cuando
estos hombres empiezan a dar cuenta de esto, ¿no? De que empiezan a tener propiedad privada, llega en ese instante una sensación de temor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede llegar otra persona y querer arrebatarme la propiedad privada. Por eso uno de mis derechos fundamentales es el derecho a la vida. Nadie, ¿no? Nadie puede arrebatarme ese derecho a la vida. ¿Bien? Y el derecho a la libertad, obviamente, de poder hacer transacciones a partir de los bienes que yo tengo. ¿Sí? Para poder salvaguardar estos tres derechos es que se funda eh, un gobierno, ¿no? Un Estado, en cualquier forma de gobierno que sea, pues, obviamente aceptada por los ciudadanos. Pero el papel para el liberalismo, el papel del Estado es este: salvaguardar estos tres derechos fundamentales y darle sobre todo la libertad al hombre, al ser humano, al ciudadano, para desarrollar sus actividades de todo tipo, ¿no? Comerciales. También tienen que salvaguardar, obviamente, por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de expresión, de opinión. Todo tipo de libertad tiene que estar siempre salvaguardada por la figura del Estado. Ya, frente a esta eh, libertad individual, sobre todo, se va a posicionar el comunitarismo. Bien, el comunitarismo dice, bueno, parece que el liberalismo ha olvidado algo, ha olvidado que nosotros los seres humanos, cuando nacemos, bien, llegamos a, o sea, somos parte de una sociedad. Y al ser parte de una sociedad, todas las características de la sociedad misma, de los miembros de la sociedad, van a formar, bien, van a estructurar nuestra identidad como miembros de una específica sociedad o una comunidad. Bien, nuestra autorrealización está de alguna forma ligada a esto. Bien, entonces nosotros no desarrollamos nuestra manera de ser, no nos desarrollamos como seres humanos o como ciudadanos simplemente de manera individual, pidiendo que se respeten nuestros derechos fundamentales individuales, sino que somos parte de una comunidad. Bien. Em, y por ejemplo, a través de esta comunidad, formamos nuestras costumbres, nuestros modos de vida, nuestra forma de ser y otras características básicas. Bien. Por ejemplo, relacionándolo con el ejercicio que tenemos, el primer ejercicio de clase de esta semana, si en una comunidad originaria se habla una lengua, ¿bien? Esta lengua, ¿no? Una lengua originaria, como lengua materna, evidentemente se transmitió a partir de las tradiciones de la comunidad, ¿no? Y en específico, en nuestro país, eh, hace mucho tiempo, por ejemplo, la lengua oficial solamente era el castellano y el quechua, porque eran las lenguas que más se hablaban en el territorio nacional. Sin embargo, a partir de avances y de propuestas de leyes y también de trabajos dentro del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, eh, actualmente, las más de 40, me parece que son 48 lenguas originarias, o en total, ¿no? Más de 40 lenguas, sobre todo en la región de la selva, en nuestro país, todas tienen la categoría de lenguas oficiales, son idiomas oficiales del Perú. Bien, por lo tanto, em, esto obviamente se va a relacionar con esta política precisamente que las escuelas se da esta educación bilingüe intercultural, ¿no? Así se llama, educación bilingüe intercultural, en donde los docentes deben dominar la lengua materna de esa comunidad, ¿no? De los niños. ¿Por qué? Porque se identificó que muchas veces
los docentes que llegaban a estas comunidades tenían como lengua materna el español, el castellano, y en este idioma impartían sus clases, y por eso es que había mucha renuncia de los niños. Los niños iban 1 o 2 años y luego ya no se acercaban. Eh, entonces, a partir de estas situaciones que se dan, pues, estos cambios de leyes, ¿no? Esto también es algo abordado por la filosofía política, ¿no? Pero eh, también se va a relacionar esto con los conceptos de tolerancia y pluralismo, eh, que son conceptos además que están muy cerca de aquello que plantea un filósofo contemporáneo, ¿sí? Actual, el señor Charles Taylor, filósofo canadiense, ¿bien? Recordemos que Taylor habla de una política de reconocimiento y también acuña un término muy importante, lo utiliza también dentro de sus textos más relevantes, que es el multiculturalismo o el pluriculturalismo, la tolerancia por el otro y sobre todo este reconocimiento a las minorías. Bien, estos también son términos y son conceptos que son estudiados actualmente, ahora, en este momento, por la filosofía política. Bien, la tolerancia es evidentemente aceptar las diferencias del otro, bien, las características que no, obviamente, veo en mí, ¿no? Estas características que no veo en mí, que no se han desarrollado en mí, pero que sí se han desarrollado en otro, y obviamente las tengo que respetar y las tengo que aceptar, precisamente para tener una convivencia adecuada y pacífica, ¿no? Y el pluralismo, que se relaciona con la concepción de Taylor de pluriculturalismo, multiculturalismo, es reconocer que esta diversidad forma parte de una sociedad, ¿no? En este caso, en este primer ejercicio, cuando vemos que hablan de una pluralidad lingüística, es aceptar y reconocer, pues, que en el territorio peruano, ¿no? En todo el territorio peruano podemos encontrar distintas culturas, distintos modos de vida, ¿no? Que se desarrollan a partir del establecimiento de estas culturas, distintas tradiciones, distintas maneras, incluso distintas cosmovisiones, distintas maneras de ver la vida o el mundo, y también distintas lenguas. ¿Bien? Y el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Diría el multiculturalismo de Taylor, que no debe eliminar, bien, estas características, sino respetarlas. Y establecer políticas como las que se han establecido, aunque obviamente cabalmente no se cumplen muchas veces, ¿no? La de tener docentes que dominen la lengua que predomina en cierta comunidad. Bien. Entonces aquí encontramos un pluralismo específicamente étnico, ¿no? Un pluralismo de etnias, también un pluralismo cultural, un pluralismo lingüístico, si se quiere. Y volvemos em, vamos a compartir em, otra vez las preguntas. Entonces, em, ¿qué podemos afirmar a partir de esta política educativa, ¿no? Que proviene del el Estado mismo? Con estas comunidades podemos decir que el Estado ha reconocido la diversidad cultural que hay en el país, ha reconocido, y a partir de sus políticas implementadas la respeta y la ha hecho parte, bien, de las actividades en general en el marco educativo de nuestra nación. Bien. A ver, vemos el ejercicio número 2. Nos dice, María es una ama de casa que considera bastante adecuada la represión contra los opositores al gobierno. Por eso sugiere que siempre se debe encerrar o privar de la libertad a todo aquel que piense u opine en contra de la autoridad gubernamental. En relación con las ideas de María, un exponente político del liberalismo,
¿no? Respecto de la posición liberal, podríamos decir que ella manifiesta afinidad con el pensamiento comunista, o que se muestra en contra de la libertad individual, ¿no? O que es afín con los pensamientos del comunitarismo, o tal vez expresa un pensamiento próximo al liberalismo, o por último caso se muestra a favor de los ideales del anarquismo. Bien, revisamos un poco los conceptos clásicos del liberalismo, y recordemos que frente a todas, casi todas las cosas, el liberalismo va a apuntar a una, como su mismo nombre lo dice, a un respeto, bien, y al salvaguardar la libertad personal de cada ciudadano. El Estado debe velar por ello. Bien, por lo tanto, la concepción que tiene María y que dice que cualquier opositor al gobierno debe ser privado de su libertad, en realidad está violando eh, esto que sostiene precisamente el liberalismo. Entonces podemos decir que la opinión de María, ¿no? Si escucha la opinión de María algún liberal, va a sostener que su posición está en contra precisamente de la libertad individual, ¿no? Porque para el liberalismo, recuerda que uno de los derechos fundamentales que debe cuidar el Estado es la libertad, ¿no? Tenemos la libertad, la vida y la propiedad privada. Ahora, vemos el ejercicio número 3, nos dice, Alberto es un niño de 10 años, originario de la sierra, que se ha mudado a Lima junto con sus padres. Debido a esta circunstancia, fue inscrito en una institución educativa de la capital. Pero desde hace algunos días el menor ha debido soportar las burlas de algunos compañeros, como consecuencia de su forma de hablar el castellano. Eh, Esta actitud afecta a Alberto e influye negativamente en el clima escolar imperante en su aula. Sobre este caso de discriminación se puede afirmar qué cosa. Se puede afirmar acaso que se observa una adecuada convivencia familiar, o que Alberto debería seguir viviendo en la sierra, o acaso que el Minedu con seguridad arbitrará el problema, ¿no? O que se debe rechazar la organización del sistema educativo, ¿no? O por último, acaso en este caso se puede apreciar la intolerancia a la diversidad cultural. ¿Bien? Otra vez, cuando hablamos de tolerancia y específicamente pluralismo dentro de conceptos abordados por la filosofía política, precisamente decimos pues que la tolerancia es este respeto y aceptación por las diferencias que se establecen entre los miembros de una sociedad. Bien, Em, por ejemplo, a lo largo de la historia, precisamente no se han visto, no se han apreciado, no se ha apreciado digamos, este concepto que luego ya tomó el nombre de principio de tolerancia. Bien, es un principio que hasta el día de hoy se ha utilizado de manera transversal, bien, em, y que incluso dentro de la filosofía política, por ejemplo, eh, tiene defensores en distintas corrientes, ¿bien? El liberalismo, por definición, eh, defiende mucho el concepto de tolerancia, ¿bien? Porque obviamente el concepto de tolerancia va a tener mucha relación con su concepto de libertad individual, ¿no? Locke tiene un tratado sobre la tolerancia, Voltaire también tiene un tratado sobre la tolerancia, un escrito sobre la tolerancia, eh, y además se relaciona mucho el concepto de tolerancia y el concepto de pluralismo, porque de alguna forma
van a tener definiciones, bien, un tanto parecidas, ¿no? Porque, ¿qué cosa debemos tolerar? Y por ejemplo, en nuestra región en general, no solamente en nuestro país, eh, no podemos negar, bien, que nos encontramos pues en países que se componen, ¿ven? Que están compuestos a veces a partir de pluricultural, digamos, pluralismo de culturas, pluralismo de pensamientos ideológicos, políticos, opiniones de todo tipo, es decir, pluralismo de opiniones, pluralismo de religiones, pluralismo de etnias, etcétera. Bien, el pluralismo de valores, etcétera. Entonces, estos son dos conceptos que siempre van a estar relacionados y que no son ajenos a muchas corrientes de la filosofía política, ¿bien? No lee conceptos como la tolerancia, el pluralismo, el respeto al pluralismo, etcétera, no son objetos solamente de un grupo de pensadores o de una específica corriente filosófica, sino que así son conceptos fundamentales y transversales, incluso dentro de la misma historia para diversas corrientes. Ahora, claro. Entonces, eh, en este caso, en el caso de Alberto, ¿no? Que es un niño que ha venido de la sierra, pero tiene una manera de hablar el castellano, ¿no? Distinta a la de sus compañeros y ha sido pues víctima de burlas, ¿no? Por esta característica suya. Entonces aquí podemos decir qué cosa que apreciamos intolerancia a la diversidad cultural, ¿no? En este tipo de casos, por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que se hace desde las escuelas, desde las instancias correspondientes, el ministerio, ¿no? Políticas educativas? Se trata de concientizar a los niños, ¿no? Sobre precisamente la diversidad cultural que es parte de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vemos el ejercicio número 4 que nos dice, em, tenemos, la docente María en una conferencia manifiesta que en el mundo las clases sociales compiten por el control de los medios de producción, por ejemplo, de la tierra. Em, Esta situación es impulsada por las grandes desigualdades económicas existentes y por la injusta distribución de la riqueza. Además, propone que los medios de producción deberían ser colectivos y no privados. Esto permitiría establecer relaciones de igualdad para todos, así como una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes producidos. De lo anterior, es posible señalar que la profesora, la docente, acaso concuerda con el pensamiento político liberal o rechaza los principios políticos del liberalismo, eh, o sintetiza las ideas de los liberales y también de los republicanos, ¿no? O asume el programa social de los anarquistas, o acaso, en este caso, lo expresado por la docente concuerda con las ideas del pensamiento político marxista. Bien. Aquí la respuesta correcta es la letra E. Vamos a ver por qué. Em, a ver. Bien. El comunismo es una de las corrientes dentro de la filosofía política, bien, que obviamente tiene su fundamentación en los textos y en el pensamiento marxista, bien, en los textos de tanto de Karl Marx como de Friedrich Engels, y tiene su continuidad en la filosofía y en los escritos de Vladimir Lenin. Eh,
El comunismo, bien, si por ejemplo nosotros revisamos sus fundamentos, sus ideas más importantes, lo que nos dice es que desde el inicio de la historia, bien, se puede resumir la historia de la humanidad, dice el comunismo, como la historia de la lucha de clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿es verdad o no es verdad que en la historia del mundo en general, cada vez que hay un cambio, ¿no? Siempre se remonta a que el cambio sucedió a partir de una revolución, una guerra, no sé. En historia universal, por ejemplo, la Revolución Francesa es clave para que se den cambios, ¿no? Cae la monarquía, se da una nueva forma de gobierno, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esto tiene una influencia global posteriormente, ¿no? Dentro de la filosofía política, por ejemplo, en los conceptos que se encuentran dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hasta el día de hoy son parte de muchas constituciones políticas a lo largo del mundo. Bien, pero a donde queremos ir con respecto a esto es que precisamente el fundamento que toma el comunismo, marxismo, como pensamiento político, es que siempre, bien, en el mundo, en cualquier momento de la historia, vamos a encontrar que hay una clase social y otra clase social que se enfrentan. ¿Cómo establece esto Marx? Para poder dar cuenta de esto hay que ir un poco más atrás. ¿Por qué? Porque Marx va a leer a un filósofo alemán clave en su pensamiento. Estamos hablando del señor Georg Wilhelm Hegel. Recordemos que Hegel, filósofo alemán, padre del idealismo, representante del idealismo alemán precisamente, va a establecer un método en la filosofía. ¿Cómo se llama este método? La dialéctica hegeliana. Bien, dentro de un texto, o de su texto más importante, probablemente la fenomenología del espíritu, bien, recordemos qué es lo que entiende Hegel por espíritu. Bueno, el espíritu es algo que todos tenemos dentro de nosotros, que nos empuja siempre hacia adelante, ¿no? Y va a alcanzar su punto cumbre con la concepción del espíritu absoluto. Esto también Hegel lo va a llevar a su filosofía de la historia. Dice que a lo largo de toda la historia también hay este impulso, ¿no? A través de los cambios sociales, de las guerras, y que todo esto llega a su punto más alto cuando se establece el Estado, ¿no? Y este concepto se transforma en el concepto de libertad. Marx va a leer esto y se va a interesar por un extracto muy importante dentro de la eh, filosofía hegeliana y dentro de la fenomenología del espíritu, que es la clásica dialéctica del amo y del esclavo, la dialéctica de señorío y servidumbre, depende de la traducción que tú leas, ¿no? Vamos a tener esto. ¿Qué es lo que encontramos en el método dialéctico hegeliano? ¿No? Primero hay que ver cómo se establece el método dialéctico hegeliano y después ver cómo toma Marx la dialéctica hegeliana y la instaura dentro de su filosofía política. Bien, Hegel dice, bien, él va a establecer que hay conciencias, ¿no? El ser humano es conciencia. ¿Sí? Y es una conciencia que se autopercibe. Entonces él dice, hay también autoconciencias, vamos a decirlo, ¿no? Tenemos una autoconciencia por un lado, tenemos una autoconciencia por otro lado. En un momento, dos autoconciencias se van a encontrar. Bien. Pero al ser autoconciencias, no, ya no les satisface el autorreconocerse, sino que una y la otra van a querer el reconocimiento de la conciencia, autoconciencia que está fuera de. ¿Qué sucede? Siempre una de ellas o ambas van a querer ser reconocidas como superiores. Y aquí se da un enfrentamiento. La
se da el enfrentamiento y es un enfrentamiento a muerte, dice Hegel. Y entonces aquí aparece el terror a la muerte, hay un temor a la muerte. Y la autoconciencia que le tema más a la muerte, finalmente va a tener la posición de siervo. Y la autoconciencia que gane va a tener la posición de señor, de amo, ¿no? Va a haber una conexión entre estas dos autoconciencias porque yo para ser amo tengo que tener un siervo que me vea a mí como amo. Y para ser siervo tengo que tener un amo que me vea a mí, ¿no? Me reconozca como siervo. Y el siervo, todo el trabajo que hace el siervo, ¿no? Va a hacer para el amo. Y el amo obviamente necesita al siervo porque si no, ¿quién va a trabajar para él? Entonces, en esta estructura, bien, la posición que tiene el amo va a ser la tesis, la afirmación. La posición que tiene el siervo va a ser la antítesis, la negación, bien, porque es lo opuesto. Y en esta oposición entre tesis y antítesis, vamos a tener la síntesis. En la dialéctica hegeliana, la síntesis va a ser la cultura que se produce a partir del trabajo del siervo. Y es esta cultura la que va a ayudar que el siervo rompa de alguna forma sus cadenas, ¿no? Esta esclavitud. Y la cultura va a ser, pues, precisamente esto que finalmente lo va a liberar. Esta estructura va a ser tomada por Marx y va a decir, mira, a lo largo de la historia se han enfrentado las clases sociales, ¿no? En un momento, por ejemplo, tenías al señor feudal, tenías al vasallo, se enfrentaron. Ahora, o sea, en el momento de Marx, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la sociedad capitalista con la burguesía, ¿bien? Entonces, la burguesía va a tomar la posición de la tesis, ¿no? La sociedad burguesa. ¿Cuál es la otra? En realidad, para Marx existen varias clases sociales que son oprimidas por la burguesía, ¿bien? Pero la clase social clave para acabar con los abusos, con todas estas acciones de la clase burguesa es el proletariado. ¿Bien? Entonces, la antítesis aquí, ¿no? En esta estructura dialéctica que toma de Hegel, que es un método de la filosofía finalmente, aquí vamos a encontrar al proletariado, ¿no? Y en este enfrentamiento, ¿qué se va a dar primero? Bueno, eh, el proletariado va a tomar los medios de producción, porque para Marx, y esto ya es algo que viene de sesiones anteriores, pero hay que recordarlo, ¿no? Dentro de la filosofía de Marx, el ser humano va a encontrar su naturaleza en cómo se relaciona, ¿bien? Primero con su trabajo, con su fuerza de trabajo, con su mano de obra, ¿no? Que sabemos que después produce la plusvalía, y también en su relación misma con la sociedad. Entonces, a partir de esto, es importante que el proletariado, los proletarios, tomen los medios de producción. Bien, los medios de producción en ese momento, las fábricas, que obviamente eran propiedad de los burgueses, pero ellos no trabajaban ahí. ¿Quiénes trabajaban? Los proletarios. Bueno, entonces los proletarios deben tomar los medios de producción, ¿no? Este es el primer paso, ojo, ¿eh? Vamos a tomar los medios de producción y ¿qué cosa se va a instaurar? La famosa dictadura del proletariado, ¿no? Por eso es que aquí después hay un debate sobre si todas las dictaduras son buenas, si todas las dictaduras son malas. Bueno, ese debate también se instaura dentro de la filosofía política, ¿no? Se instaura el gobierno del proletariado, la dictadura del proletariado, que es una parte del proyecto del marxismo-comunismo porque la síntesis, ¿bien? La síntesis, ¿qué cosa es? La síntesis es eh, el establecimiento de la sociedad comunista. ¿Bien? El comunismo es la síntesis. Cuando se llega a la sociedad
comunista, ya no tenemos Estado. Es decir, no hay el gobierno del proletariado, obviamente ya pasó, ¿no? La dictadura del proletariado ya pasó. Tampoco tenemos propiedad privada, ¿bien? No tenemos el concepto de propiedad privada y algo clave es que no encontramos el concepto tampoco de clases sociales. ¿Por qué es clave que no encontremos el concepto de clases sociales dentro de la sociedad comunista como el fin último del proyecto político marxista? Porque si existieran clases sociales, ¿no? En algún momento el proletariado va a cambiar y va a, como clase social, va a tomar la posición de la tesis, pues sí, en algún momento entonces sería obvio suponer que va a surgir otra clase social que tome la posición de la antítesis dentro del método dialéctico. Bien, por eso es que para el ideal comunista es que no existan clases sociales dentro de la sociedad comunista. Bien, como síntesis de la oposición entre burguesía y proletaria. Eh, Todo esto está, no tanto dentro del Capital, lo encontramos dentro del manifiesto del Partido Comunista, que precisamente muchas veces eh, dentro del manifiesto encontramos el clásico, la historia de la humanidad es nada más que la historia de la lucha de clases, y encontramos la clásica frase, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, ¿no? Y se entiende a veces de mala forma esta frase, no es tan alentadora. Lo que quieren decir los autores del manifiesto, que son Marx y Engels, es que durante mucho tiempo, el comunismo precisamente se tuvo como un fantasma, ¿no? Como algo que aterra a los distintos gobiernos, pero que no se tenía una concepción específica de cuál es el plan político de esta corriente filosófico-política. Entonces, a partir de esa necesidad es que se publica el manifiesto. El manifiesto del Partido Comunista se publica en casi todos los idiomas. Precisamente, ¿por qué? Porque es dado a los miembros de su partido. Bien, para que esto pueda, pues, socializarse. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a las preguntas. Eh, Y bueno, por eso, por esta cuestión es que lo establecido, ¿no? Lo acontecido dentro de la pregunta número 4 tiene relación con el pensamiento político del marxismo-comunismo, ¿no? Porque primero demanda la injusta distribución de la riqueza, ¿no? En este caso la docente, luego que dice que los medios de producción deberían ser colectivos y no privados. Sabemos que dentro del comunismo hay pues una eliminación, ¿no? Cuando se llega a la sociedad comunista, ¿qué cosa? Se elimina digamos, la privatización de los medios, no hay una cuestión más de cooperativas para todos, etcétera. Y esto es algo que incluso se quiso implementar cuando en una década en la región empezaron a darse distintos gobiernos de corte socialista. Eh, y además, pues esto demanda, ¿no? Unas relaciones de igualdad para todos, una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes, ¿no? El burgués, el dueño de la fábrica, dueño de la propiedad privada, cuando ya no existe en la sociedad comunista, ya no se va a quedar con tu plusvalía. Bien, entonces, avanzamos. El ejercicio número 5 nos dice lo siguiente. Eh, Tras la reciente caída del régimen sirio en el año 2024 y la huida de su gobernante Bashar al-Assad, se ha instaurado un precario gobierno en dicho país. Ahora, sin la presencia de rusos y sin la presencia de iraníes en Siria, son los turcos quienes amenazan anexionar el norte del Estado sirio con el pretexto de luchar contra el pueblo kurdo asentado en esa región.
La posible presencia de fuerzas extranjeras turcas en Siria, en opinión del republicanismo, ¿qué cosa constituye? ¿Acaso la oportunidad para realizar una alianza política, un apoyo impensado al nuevo gobierno de Siria, una amenaza externa a la soberanía del Estado o el futuro establecimiento de una real democracia en Siria, ¿no? O puede ser el efecto político de una diplomacia ineficiente? Vamos a ver qué es lo que establece el republicanismo, ¿sí? eh, dentro de la filosofía política. Republicanismo es probablemente una de las más importantes corrientes dentro de la filosofía política. Si nosotros revisamos, ¿no?, qué autores hablan de republicanismo como la adecuada forma de gobierno, vamos a encontrar sus orígenes incluso en la Grecia clásica. Bien, esta es una corriente dentro de la filosofía política que va a establecer la concepción de una república democrática, bien, como forma de gobierno. Por ejemplo, eh, dentro de la vejez de Platón, ¿bien?, vamos a ver que él ya se deja un poco de esta concepción de filósofo rey, ¿no? Un poco, y toma algunos conceptos republicanos para su final proyecto político. Bien, lo encontramos en las leyes, por ejemplo, en uno de sus diálogos, ya en su época de vejez. Eh, Además, la- el republicanismo, o sea, va a tener los orígenes en la Grecia clásica, pero va a alcanzar su hito más alto probablemente en el establecimiento de la República de Roma. Bien. Ahora, podemos decir que el republicanismo se va a oponer de alguna forma a las concepciones de absolutismo, ¿bien? Aunque en realidad ahí no hay una división tan clara, no hay un establecimiento de límites tan claros, porque encontramos dentro de la corriente republicana, por ejemplo, a pensadores como Maquiavelo, ¿no?, como Rousseau, Montesquieu, etcétera. Eh, y bueno, en la época clásica a Platón y a Aristóteles también, que Aristóteles lo que va a sostener dentro de su filosofía política, que se puede asimilar como también precursora de esta concepción republicana, es un gobierno mixto, ¿no? Encontrar un punto medio, dice Aristóteles, en su clásica teoría del justo medio también va a ser aplicada en su filosofía política. Además, el republicanismo va a tener un concepto que probablemente se repita en otras corrientes de la filosofía política, que es el concepto de libertad política. ¿Bien? Pero se va a diferenciar del liberalismo en tanto el republicanismo no va a hablar de una libertad individual, va a hablar de una libertad en general. Y específicamente, bien, va a sostener que el Estado, todo el territorio correspondiente a una nación, bien, debe tener libertad de acción. Bien, por eso es que dentro del republicanismo uno de sus fundamentos es enfrentamiento a la dominación, ¿no? Esta oposición a la dominación. Y vamos a ver eh, la dominación o dependencia de otros por otros de distintas formas, ¿no? A partir de una dependencia, una dominación política, económica, geopolítica, etcétera. Y también hay dos tipos de dominación. Por un lado, vamos a tener la dominación interna
o una amenaza de dominación interna. ¿Qué entendemos por una amenaza de dominación interna? Por ejemplo, cuando, y seguramente en esto el ejemplo va a ser de mucho la actualidad política en nuestro país y en general en nuestra región, cuando los gobiernos no parecen ser tan estables, ¿no? Hay como muchos, no, a partir de la división de los poderes del Estado, que esto es ¿qué buscaba la división de los poderes del Estado? Una estabilidad en el gobierno, ¿no? Pero muchas veces esto falla. Entonces hay un enfrentamiento entre poderes del Estado, hay amenazas, por ejemplo, de golpes de Estado. Nuestro país vivió muchos golpes, ¿no? Vivió una época de intentos de golpes de Estado, autogolpes, etcétera. Entonces, todo esto, ¿qué es? Esto es claramente una amenaza y muchas veces también cuando se cumple, ¿no? Por ejemplo, en los 90 cuando se dio el famoso autogolpe, ya no solamente fue una amenaza de dominación interna, fue una dominación interna. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno en ese momento lo que hizo fue disolver los otros poderes estatales, ¿no? Y quedó, digamos, un poder absoluto dentro de una persona o dentro de uno de los poderes. Y bueno, se dieron las distintas decisiones en políticas públicas, ¿no? Y esto es lo que no defiende el republicanismo, ¿no? Y, digamos, y la sociedad, en este caso peruana, defiende precisamente o se establece a partir de los fundamentos de esta corriente filosófica, ¿no? De una república democrática. Entonces, son algunos ejemplos de las amenazas o el establecimiento de una dominación interna. ¿Bien? Pero también hay otro tipo de dominación, la dominación externa. ¿Qué cosa es la dominación externa? La amenaza que se tiene, ¿no? De eh, otros estados, otros agentes externos, evidentemente, a el territorio nacional. ¿Bien? Por ejemplo, la Constitución, bien, establece cuáles son los límites de acción de los ciudadanos y de los gobiernos. Y también establece, ojo, también establece qué cosa, que gobiernos o gobiernos externos, ¿no? Foráneos, no deban intervenir en las políticas de un país. Y eso también está establecido, de alguna manera se defiende a partir de acuerdos, ¿no? Hay acuerdos que firman varios países, eh, etcétera, ¿no? O sea, hay acuerdos que firman los países para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el famoso acuerdo en donde los países se comprometen a no establecer la pena de muerte para distintos delitos, ¿no? Que es muy controversial, muchos países quieren salirse, ¿no? Bueno, también hay acuerdos en donde se respetan los límites soberanos, ¿bien? De eh, de los países, de los gobiernos. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando estos límites de la soberanía, ¿no? De un Estado se quieren traspasar? Hay una amenaza de dominación externa. Por ejemplo, ¿no? Eh, y en realidad este es un ejemplo de dominación externa, aunque de alguna manera se ha ido normalizando. Eh, Cuando los países potencia, ¿no? Algunos países potencia, ¿qué dicen? Ah, hay un país que está entrando en crisis, ¿no? X, crisis de política, económica, ¿no? Y siempre la justificación para este tipo de dominación externa es que su crisis política está amenazando su democracia. Y la solución de algunas potencias mundiales es invadir el país con su ejército para llevar la democracia a ciertos países, ¿no? Sabemos que muchas veces las intenciones ocultas son la apropiación sobre todo de materia prima, etcétera, porque es muy curioso que siempre estas acciones se hagan en territorios, ¿no? Del oriente, en donde prima, obviamente, materia tal como petróleo u otras materias muy importantes, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en los países donde se han encontrado grandes
abastecimiento de litios también, ¿no? Estos países están amenazados, ¿no? Por otros gobiernos a través de lo que el republicanismo establece como la eh, amenaza de dominación externa, ¿no? Pero obviamente hay distintas leyes políticas que buscan salvaguardar la libertad de el Estado, ¿no? La libertad también de las políticas que se puedan dar y la manera de gobernar un territorio. El republicanismo también, a partir de su constitución como norma fundamental, de las leyes, de los códigos, de los decretos que parten, ¿no? Desde la Constitución política como norma fundamental, va a sostener que esta forma de gobierno, bien, se fundamenta en qué cosa? En una participación constante y activa de los ciudadanos en asuntos públicos. Por eso decimos que el republicanismo tiene su fundamento, ¿no? Su precursor en los pensamientos, en los pensadores griegos, en los filósofos griegos, ¿no? Porque desde la antigua Grecia, bien, en donde se funda la democracia, encontramos esta característica en los ciudadanos. ¿Bien? Bueno, en la Grecia antigua obviamente estamos hablando de ciudadanos, hablamos literalmente de los hombres, nada más, ¿no? Por la época, siglo V antes de Cristo. Eh, pero desde allí ya se hablaba de que el ciudadano tenía derechos, pero también derechos y deberes, ¿no? Y uno de sus derechos y también un tanto su deber es esta participación activa en, digamos, a partir de cualquier situación que se dé dentro de la política. Bueno, en la Grecia hablábamos de polis, ¿no? Ahora actualmente hablamos de país, nación, que es un concepto que no se encontraba dentro de la Grecia clásica. Pero siempre esta intención de que se pueda respetar la opinión, bien, la concepción que pueda tener un ciudadano sobre distintos temas políticos que acontecían en su momento, bueno, es parte del republicanismo, ¿no? Y recordemos que el concepto de soberanía en realidad es un concepto moderno, ¿bien? Eh, que va a ser acuñado por un filósofo francés llamado Jean Baudin, o Jean Bodin, como se escribe, y es a partir de él que ya los otros filósofos van a llegar y van a hablar, ¿no? De la soberanía, van a dar sus propias concepciones incluso. Muchos se van a quedar con la concepción de Bodin, pero a partir de ella, y lo van a mencionar, van a establecer sus distintas estructuras dentro de su propuesta política, ¿no? Tenemos a Maquiavelo, tenemos a Rousseau, tenemos al mismo Hobbes también, cuando critica un poco la concepción republicana, ¿no? Tenemos la interpretación de Quentin Skinner también. Dentro del republicanismo tenemos a un Skinner, ¿bien? Que es el señor Quentin Skinner, vivo hasta el día de hoy. No es el Skinner de la psicología, es otro, ¿bien? No hay que confundirlos, ¿bien? Skinner lo que va a tener es una interpretación de la filosofía de Hobbes, específicamente del Leviatán, algunas lecturas, y a partir de allí su propia propuesta de su filosofía política. ¿Bien? Eh, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con los ejercicios de clase. Vamos a compartir un minuto, por favor. Bien, entonces en el ejercicio número 5, bien, entonces están hablando de los fundamentos, ¿no? Del republicanismo. Bueno, esta intención de los turcos de ingresar a territorio sirio, ¿no? Con el pretexto de luchar contra los kurdos, etcétera, pues según la concepción republicana va a representar una amenaza externa a la soberanía, ¿bien? Que le corresponde pues a el Estado en Siria.
Bien, entonces el ejercicio número 5, por eso la alternativa correcta es la letra C. El ejercicio número 6, a ver, tenemos lo siguiente. Nos dice, en un debate sobre feminismo y género, realizado en el auditorio de una conocida universidad privada, una de las expositoras afirmó que la categoría ontológica género es una idea del ámbito de la metafísica social, que se traduce en diferenciación opresiva contra la mujer, tal y como lo plantea la influyente feminista estadounidense Sally Halsgier. Luego, otra expositora sostuvo que la idea de género es una categoría ontológica natural, inseparable del sexo del individuo, y no es ni mucho menos metafísica, y que la opresión o subordinación de la mujer deviene de cómo se ha gestado una sociedad en el devenir histórico. ¿Bien? Entonces tenemos este caso, ¿no? De dos opiniones un tanto más distintas. Entonces, sobre esta argumentación, ¿qué cosa podemos afirmar? Que estamos hablando de la última afirmación, ¿no? Que se muestra conforme con el feminismo de Halsgier, de Sally Halsgier, o que está considerando la perspectiva histórica hegeliana, o que la última expositora es opuesta al feminismo de Halsgier, o que acepta en parte las ideas del feminismo de Sally Halsgier. Por último, acaso su argumento sobre el feminismo es bastante subjetivo. ¿Qué podemos decir aquí? ¿No? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿No? Es un debate sobre feminismo y género en una universidad privada. Tenemos a dos expositoras, ¿no? Una de ellas dice que el género es una idea del ámbito, una categoría ontológica. Bien, se suele catalogar al término género dentro de una categoría ontológica, ¿no? Que habla del ser, eh, que dice que es una idea del ámbito de la metafísica social. Bien, la metafísica, más allá de lo que encontramos dentro de la realidad, que se traduce en la diferenciación opresiva contra la mujer. Entonces hay una diferenciación de opresión contra la mujer, ¿no? Tal y como lo plantea, pues, esta feminista, intelectual feminista, Sally Halsgier. Luego, otra expositora nos dice que la idea de género es una categoría ontológica, pero natural. Bien, ya no sería una categoría ontológica dentro de la metafísica social, sino natural, inseparable del sexo del individuo. Y no es ni mucho menos metafísica, pues no, si es natural no puede ser metafísica. Y que la opresión o subordinación de la mujer deviene de cómo es que se ha gestado la sociedad en el devenir histórico, ¿no? Cómo es que se han dado estos cambios dentro de la sociedad. Bueno, allí tenemos precisamente justificado o podemos dar cuenta de cómo es que se ha ido dando esta opresión hacia la mujer y digamos, qué posición dentro de la sociedad ha tenido siempre la mujer y cómo ha ido cambiando. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos decir? Que la segunda expositora, bien, el pensamiento o lo que plantea la segunda expositora, esto está siendo un pensamiento o un argumento opuesto al primero, ¿no? Es decir, al feminismo de Halsgier. Porque el primero que dice, el primero dice, la categoría ontológica de género corresponde al ámbito de la metafísica social, ¿no? Primero, la categoría ontológica es decir, estudiar el ser dentro de este término. La filosofía es así, ¿no? Como que nos les gusta utilizar como palabras un poco complicadas. Es una idea del ámbito de la metafísica social, es decir, la metafísica es esa disciplina de la filosofía que nos va a hablar de conceptos que están más allá de la realidad, ¿no? De lo que tú tienes frente a ti, la realidad, ya, son cosas que no pueden encontrarse allí, según la metafísica, ¿no? Una metafísica social, ¿no? Que también va a tener parte de cómo se construye la sociedad, ¿no? Y que esto va a dar cuenta de una diferenciación entre la opresión contra la mujer.
esto va a corresponder con el pensamiento de Haslanger. Pero otra expositora de este debate, en este evento, nos dice que en realidad el género es un término que es una categoría ontológica, otra vez, pero ya no va a ser metafísica social, sino que va a ser natural. Natural, se va a corresponder con la realidad, ¿no? Por eso dice que es inseparable del sexo del individuo. Bien, va a haber una relación más fuerte entre términos probablemente biológicos con la categoría ontológica de género. Por eso es que no va a contemplar que sea metafísica y va a sostener que la opresión o subordinación de la mujer va a dar cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta a partir de cómo es que se ha desarrollado la sociedad a lo largo del devenir histórico de toda la historia y qué posición, ¿no? A lo largo de la historia ha tenido precisamente la mujer. Bien, son dos concepciones distintas. ¿Por qué si estamos dentro de un debate sobre feminismo? Bueno, vamos a ver, esto también es una concepción, ¿bien? Es un término eh, que se estudia actualmente en la filosofía política. Vamos a ir a la teoría un ratito. A ver, eh, ¿qué sucede? Vamos a ver. Mira, el feminismo, en un primer momento, se entendió como una cuestión como parte de un movimiento social, ¿ya? Donde obviamente un grupo de mujeres, ¿no? Eh, tenían ciertos ideales, ¿no? Probablemente el grupo feminista que fue más conocido, ¿no? Fue de estas mujeres que demandaban, ¿no? El otorgamiento de su derecho a voto, ¿no? Las sufragistas. Hay películas, hay un montón de cosas sobre ellas. Pero antes ya teníamos ese movimiento, pero se entendía como más como un movimiento de creencias, ¿no? Como de ideales, solamente ideal, ¿no? ¿Qué cosa buscaba? Bueno, que un reconocimiento de la mujer, etcétera. Sin embargo, a lo largo de la historia, en este devenir histórico, el feminismo se ha tornado en un movimiento un tanto más extenso, ha logrado expandirse. Bien, entonces ya no es solamente eh, un movimiento de creencias, sino que es un movimiento social, es un movimiento político, es un movimiento económico, cultural y actualmente incluso es un movimiento intelectual o académico. Bien, y esto lo puedes tú comprobar de manera muy sencilla. Por ejemplo, si vas a una de estas grandes librerías, ¿no? Donde no solamente venden libros de literatura o literatura juvenil, ¿no? Sino que venden libros un tanto más de ciencias sociales, etcétera. Antes tú encontrabas secciones dedicadas, no sé, a la filosofía, a la sociología, a ciencias sociales, a economía, etcétera y nada más. Y probablemente algunos textos de feminismo los encontrabas dentro de la categoría de filosofía. Pero actualmente, esto ya es desde hace algunos años, podemos dar cuenta de que eh, libros sobre teoría feminista, le dicen, tienen su propio espacio y están catalogados bajo un nombre específico dentro de estas distintas librerías, ¿no? Entonces, ha ganado un espacio en donde en el área intelectual o académica, ¿no? En las universidades también. eh, ya hay seminarios, ¿no? Específicos de feminismo, incluso del siglo tal, el movimiento tal, etcétera, ¿no? Aquí también, ¿no? Me parece que en la es la primera vez que hablamos directamente del feminismo como movimiento cultural, político, etcétera, dentro de la filosofía política como disciplina, ¿no? Porque es un tema contemporáneo, es un tema actual que está siendo tocado no solamente por esta filosofía de género, sino que está dentro de otras
disciplinas, probablemente en donde más ha tenido influencia ha sido precisamente en la filosofía política. Bien, ahora, si bien el feminismo se va a entender como este movimiento que abarca distintas áreas de la sociedad y que probablemente su fin global es un reconocimiento, ¿no? Del papel de la mujer dentro de la sociedad, demanda pues precisamente los derechos de la mujer, eh, respecto de sus condiciones de vida, acceso a la educación, en un primer momento el acceso al voto. Por ejemplo, nuestro país fue el último de la región en darle derecho a voto a la mujer. em, Cuando se dio esto, no todas las mujeres podían votar, ¿no? Solamente aquellas que tenían cierto nivel educativo, ¿no? Luego se dio ya obviamente el derecho a voto universal y fue una cuestión más global. Pero desde distintos puntos, el feminismo aboga por problemáticas que obviamente tienen como actor principal a la mujer en general. em, y también aboga por cuestiones un poco más simbólicas como la enunciación, ¿no? de la mujer actualmente. Por ejemplo, cuando nosotros hemos, en esta semana, cuando se habla de ciudadanos, por ejemplo, en la concepción republicana de la Grecia clásica, cuando se habla de ciudadanos, se está hablando del hombre, ¿bien? Cuando en el liberalismo se habla de los dueños de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada como uno de los derechos fundamentales del ciudadano, se está hablando del varón. ¿Por qué? Porque había una invisibilización, obviamente, de la mujer, ¿no? Actualmente por eso se demanda, no hay muchos grupos dentro del feminismo, porque es un grupo plural también, no es que todos los grupos feministas tienen un mismo objetivo específico, sino que cada uno tiene demandas distintas, ¿no? Y aboga y lucha por alcanzar distintos fines, ¿no? Hay unos que se enfocan, ¿no? A partir también de esta influencia intelectual o académica, en esta enunciación de la mujer, ¿no? En cosas básicas, por ejemplo, cuando entras a un salón de clases, el término que se utiliza para saludar a todos siempre remite, ¿no? a el género masculino, ¿no? Entonces siempre hay por ahí algunas concepciones que dicen que no, que en realidad tenemos que enunciar también cuando hayan, pues, eh, mujeres, ¿no? Personas del género femenino para este reconocimiento. Bueno, esto es uno, por ejemplo, una de las luchas de cierto grupo dentro del feminismo, ¿no? No es un movimiento homogéneo. Existe un ala, si se quiere, un tanto radical, entendiendo el término radical que eh, va hacia la raíz, en este caso, la raíz de el término mismo de género o del término de mujer, ¿no? Y que sostiene, por ejemplo, una parte del feminismo radical, sostiene que precisamente la opresión hacia la mujer se va a corresponder a el sexo con el que se nace, ¿no? Que no se va a diferenciar un tanto en cuestiones como clases sociales o economía, etcétera, sino que hay una opresión general en relación a la raíz biológica. Mientras que probablemente otros movimientos dentro del mismo feminismo van a sostener otra cosa, ¿no? Por eso es que, según el ejercicio que hemos revisado, hay un debate eh, respecto del término género incluso, y digamos, eso es un ejemplo muy tranquilo, ¿no? Hay debates que llevan muchos años dentro del mismo movimiento y sí, son abordados por distintas filósofas que se dedican a la política y están enfocados su trabajo dentro, pues, de la filosofía de género y la filosofía política en general. Bien, ahora vamos a eh, seguir, ¿no? Nos faltan un par de Profesora, ejercicios. buenas. ¿Qué tal? Dime. Sí, además me pregunta el chat, ¿me podría ayudar? Sí, sí, dime, te escucho. Le mandé preguntas al chat, ¿me podría ayudar? Ay, a ver, un minuto, por favor.
Me lo puedes enviar por el chat, pero privado, porque no tengo acceso al chat del aula. Ya, un momento, profesora. Ok, gracias. A ver, voy a... Un rato voy a descargar la imagen y vamos a resolver el ejercicio. Excelente, profesora. Sí. Ah, mm, A ver. Esto, ¿no? Vamos a ver. Nos dice... eh, María y Ernesto van al Museo de Arte de Lima a ver una exposición de pintura contemporánea. Ambos quedan cautivados por una obra del pintor amazónico Rembert Yahuarcani. Vamos a mirar un poco más eso. Según la apreciación de María, la belleza del cuadro se encuentra en los tonos cálidos porque le causa esperanza. En cambio, Ernesto indica que la belleza no es por los colores, sino por el mensaje que transmite el cuadro. Bien. Al final no llegan a un acuerdo sobre sus respectivas posturas. El problema producido en la apreciación estética, en el caso referido, podría referirse como, acaso como objetivista, como subjetivista, como idealista, positivista o acaso realista. Bien, vamos a ver lo que plantea el ejercicio, ¿bien? Mira, nos dice, dos amigos, ¿no? María y Ernesto van a ver una exposición y van a hablar sobre un cuadro específico. Para María, la belleza, ¿bien?, del cuadro está en los colores cálidos que utiliza el autor. Ernesto dice, no, en realidad yo encuentro lo bello no en los colores, sino en el mensaje que busca transmitir el autor. Este es un problema específicamente sobre las teorías de la belleza. Es decir, va a responder a la pregunta, ¿dónde encontramos la belleza de la obra de arte? Bien. Y si te das cuenta, para cada uno de ellos hay una respuesta. Cuando la respuesta emerge de la misma persona, ¿cómo le llamamos a esa teoría? Yo tengo una opinión, tú tienes otra. Otra persona tiene otra, de repente otra persona. ¿Cómo? Subjetivista. Subjetivista. Muy bien, ¿no? En este caso sería pues la letra B, ¿no? Es el problema de la teoría subjetivista, ¿no? Que se opone a la teoría objetivista. Ahora, el ejercicio 77. La filosofía de Platón exige el abandono de toda ilusión respecto a la realidad de las sombras que se nos aparecen en el mundo sensible. Contrariamente, el arte imitativo se aferra a esta ilusión. Bien, el arte imitativo, esta mímesis, ¿no? Es esa la razón, entre otras, por la que Platón condena este tipo de arte en el libro 10 de la República. Y en efecto, la imitación, como ocurre, por ejemplo, en la pintura, se detiene en la apariencia de los objetos, o sea, solamente llega a reproducir solo la apariencia de los objetos, ¿no? El arte como imitación, el arte como mímesis.
Del texto citado se puede deducir ¿qué cosa? Que no puede haber filosofía del arte, ya que este es siempre imitativo, o que el arte debería ser siempre una imitación exacta de la naturaleza, o que la filosofía platónica prescinde de la contemplación de las ideas, o que Platón desestima el arte imitativo como fuente de conocimiento, o que la pintura debe reproducir siempre la naturaleza con mucha fidelidad. Aquí podemos decir, ¿no? De este párrafo, que debe ser algún texto, que Platón va a definir en una teoría del arte específicamente, que el arte es imitación, ¿bien? El arte es mímesis. Sin embargo, dice, eh, a través del arte, ¿no? De esta imitación, por ejemplo, cuando se pinta un cuadro, etcétera, nunca vamos a llegar nosotros a obtener la idea de lo bello, porque la idea de lo bello está en el mundo de las ideas. Mientras que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, por ejemplo, si decimos, ay, este paisaje es bello, ese paisaje no tiene en sí mismo la idea de bello, sino es una imitación de lo bello. Y si yo pinto algo así, si yo pinto este paisaje, voy a hacer una copia de la copia de la idea de bello. Nunca vamos a encontrar en la obra de arte, según Platón, la belleza en sí. Entonces, el arte imitativo no puede ser, ¿qué cosa? No puede ser fuente de conocimiento. Bien, entonces, aquí sería pues la alternativa correcta a la letra D, ¿no? Recordemos que Platón habla del arte imitativo precisamente en la República y no lo toma mucho como un factor importante dentro de su planteamiento político en este diálogo específico, ¿bien? Entonces sería la letra D. El siguiente ejercicio nos dice, cuando Schelling quiso explicar la identidad de libertad y de necesidad en la historia, recurrió a la imagen de Dios como poeta creador de la historia. Y para él, en realidad, la poesía y en general el arte es el único órgano que permite discernir la identidad de sujeto y objeto, de lo ideal y de lo real, de lo consciente y del inconsciente, de la libertad y de la necesidad que constituye lo absoluto. De acuerdo al párrafo anterior, vamos a ver la verdad o falsedad de las siguientes premisas. ¿Bien? Respecto de la teoría filosófica que mantiene Shelley. Eh, Primero, el arte permite relacionar la razón especulativa y la práctica, ¿no? Otro, las leyes de la naturaleza y de la moral son inconciliables. Otro, Dios une la libertad y la necesidad porque es nuestro creador. Por último, la unidad del absoluto se produce por un acto estético de Dios. Cuando Schelling habla de libertad y necesidad en la historia, va a unir precisamente un poco su teoría del arte o su concepción estética y va a decir que Dios es quien creó, ¿no? Como un creador, como un artista que crea la misma historia. Entonces, el arte o la poesía, porque Schelling va a hacer mucha mención a la poesía, nos va a permitir diferenciar bien, sujeto y objeto, ¿no? Cuestiones contrarias, ¿no? Lo ideal y lo real, lo consciente y lo inconsciente. Entonces, a partir de allí podemos decir, acaso, que el arte permite relacionar la razón especulativa. ¿Podemos decir acaso que el arte permite relacionar la razón especulativa y la práctica? Mm, Más que permitir relacionarlas, en realidad lo que permite es diferenciarlas. Bien. Eh, Luego, las leyes de la naturaleza y de la moral son inconciliables. eh, no necesariamente cuando habla dentro de su teoría de la filosofía del arte, no hay una
digamos, un choque tan frontal entre las leyes de la naturaleza y las leyes morales o las leyes de la moral. Luego, Dios une la libertad y la necesidad porque es nuestro creador. Sí, ¿no? Dios como creador del universo y de la historia. Por eso lo pone en la posición de un poeta o de un artista. Bien. Y la unidad del absoluto se produce por un acto estético de Dios también. Hace esta comparación de Dios como creador, entonces Dios también va a ser parte de su concepción estética dentro de su filosofía del arte, ¿no? Entonces aquí sería la letra B. Vamos a dejar de compartir, voy a compartir la otra imagen, ¿sí? Un minuto. Em, bien, ¿qué tenemos aquí? Nos dice, esto es un extracto de Leviatán. Bien. El único camino para erigir un poder común que logre defender a los hombres de las agresiones extranjeras y de las injurias recíprocas, asegurándoles así el que puedan alimentarse y vivir satisfechos con su propia industria y con los frutos de la tierra, reside en conferir todos sus poderes y toda su fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres que pueda reducir todas sus voluntades mediante la pluralidad de las voces a una sola voluntad. Hobbes va a defender en el Leviatán y en su filosofía política una concepción de un poder absoluto. Bien, por eso dice, para que los hombres se puedan defender de amenazas externas y de amenazas entre ellos mismos, y que a partir de una especie de coalición, de acuerdo entre todos, ¿bien? Se puedan asegurar cuestiones básicas como el de la alimentación, el vivir tranquilos, el vivir en paz, eh, tienen que otorgar el poder que yace en el pueblo, ¿bien? A un solo hombre o a una asamblea de hombres. Hobbes va a abogar por la figura de un solo monarca, ¿bien? Entonces, la voluntad que agrupa las voces plurales, ¿cuál es? La asamblea, el pueblo, la sociedad, la empresa o el Estado. ¿El Estado? El Estado, ¿no? El Estado puede estar representado, y esto está en la lectura complementaria, así que después lo revisamos otra vez, puede ser una monarquía, un solo rey, ¿no? Puede ser una aristocracia, dice Hobbes, o puede ser una democracia popular, ¿no? Sí, dime. ¿Levantó la mano? Profesora, Sí, ¿me escucha? sí. El ideólogo de las monarquías absolutistas. Hobbes, sí, él habla de la monarquía absoluta, es decir, todo el poder que tiene el pueblo se le debe dar, según Hobbes, a un rey, uno. Y él es, ¿no?, quien a través de todas sus cualidades va a decidir el camino que va a seguir digamos, la nación, ¿no?, el pueblo que está gobernando. Ahora, bueno, luego Hobbes también habla de cómo en algún momento incluso el pueblo mismo le puede quitar este poder, ¿no? Es un poder que se transfiere, ¿bien? Pero precisamente la voluntad del pueblo que se transfiere va a mm, conformar posteriormente a la idea de Estado. Bien, porque Hobbes no es que dice solamente existe la monarquía, dice no, existen otras formas de gobierno. Él dice la monarquía, la aristocracia, que es el gobierno de pocos, y la democracia, ¿no? Y a partir de estas tres formas de gobierno, cada una de ellas puede sufrir una degeneración. Por ejemplo, la monarquía, si no se da de una manera adecuada, puede devenir en tiranía. La aristocracia, si se da de una manera inadecuada, puede devenir en oligarquía.
Y la democracia popular, si se da de una manera inadecuada, puede devenir en anarquía. Bien, entonces, en el último ejercicio, la alternativa correcta sería la letra E. Bien, Profesora, ¿alguna? gracias. Sí, Vamos a ver. ¿alguna? Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, seguimos con, a ver, sí, con los ejercicios. Bien, nos falta un par, vamos a ver. A ver, nos dice, ejercicio número 7, en este caso. Ejercicio número 7, el conocido arabista, sí, dime, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? O creo que estaba levantada ya. Bien, bueno, seguimos. El conocido arabista cristiano Rab Salam Naman argumenta que en 30 años, lamentablemente, Europa será islamizada, víctima de su progresismo ciego. Esta percepción es más concreta en países como Suecia, donde se ha alentado la inmigración musulmana, incluso dando subvenciones. Con el incremento de inmigrantes se ha incrementado, en Suecia principalmente, las violaciones y otros crímenes que, según Salem, son parte de la cultura violenta del neocolonialismo musulmán. Considerando la posición de Salam, se puede señalar que los suecos, ¿no? Según lo que está exponiendo este arabista cristiano, ¿acaso los suecos dictan muchas medidas democráticas ante la violencia o enfrentan el problema de una dominación musulmana o manifiestan una intolerancia hacia la inmigración árabe? ¿No? O tal vez en Suecia se solicita la intervención armada de la Unión Europea, ¿no? O por último, acaso los suecos podrían exigir una renuncia al Islam a los inmigrantes, ¿no? Respecto de la concepción de este pensador, ¿no? Arabista, eh, ¿qué es lo que está sucediendo respecto de los suecos en este caso? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Eh, en el planteo que tenemos en el párrafo, en este ejercicio, podemos decir que en Suecia eh, deben hacerle frente en términos republicanos, incluso al problema de la dominación musulmana, ¿no? Sería un problema de dominación externa. Bien, recuerda que en el republicanismo primero va a sostener que existe, pues, se debe dar un gobierno democrático, eh, digamos, con todas las características que ya conocemos, y además, al establecer una constitución, y a partir de la constitución se establecen normas, leyes, tratados, incluso acuerdos con otras naciones, otros países, eh, aquí se va a enfrentar el Estado a una dominación o a un intento o amenazas de dominación y el concepto de dominación va a tener como dos vertientes, ¿no? Una dominación interna, que a veces son intentos de desestabilizar el Estado, ¿no? Golpes de Estado, a veces el que un poder, porque dentro de la democracia obviamente tenemos esta clásica separación de los poderes del Estado, ¿no? Y un ejemplo de dominación interna es que uno de los poderes intente acaparar mayor aparato político que les corresponde a otros, ¿no? Y por otro lado tenemos la dominación externa, que es eh, el, el intento de agentes externos, gobiernos externos, culturas externas en este caso, que están acaparando pues eh, parte de la sociedad. Sí, dime. Sí, Mis buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes.
Miss, ¿me puede ayudar con esos dos ejercicios, por favor? Que mandé al A, chat. a ver, mira, no tengo acceso al chat del canal. ¿Me lo puedes enviar por privado, por favor? Sí, Miss. Ok, gracias. Bueno, para terminar la idea, no dejar esto así, en este caso, pues, según lo que está planteando este arabista, ¿no? Es que Suecia finalmente va a enfrentar este problema de dominación externa, ¿bien? De la cultura musulmán y todo lo que trae. Eh, a ver, ¿se pudo? ¿Me lo pudiste enviar? Ah, sí, ahí está. Sí, Eh, Miss, ahorita lo envío. ¿No? Ya, a ver, sobre Gutmann. Gutmann es... a ver, Gutmann no es tan, o sea, es como una especie de reinterpretación, bien, del arte em, como símbolo, bien. Va a tener alguna influencia de Cassirer. Si te acuerdas cuando se vio Cassirer dentro de axiología, si no me equivoco, y esto es, vamos, una clásica propuesta de Cassirer, es que para Cassirer recordemos que el hombre es un ser simbólico. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre se ha comunicado y ha construido su mundo a través de símbolos. ¿Sí? Uno de los tantos símbolos es el arte. Entonces, esta interpretación del arte como símbolos eh, va a ser retomada por otros filósofos pensadores. En este caso, aquí tenemos la posición de Nelson Goodman. Goodman lo que va a hacer es decir que, por ejemplo, dentro de cada manifestación del ser humano, y toma como ejemplo la ciencia, ¿no? Hay un lenguaje. Por ejemplo, la biología, a través de todos los elementos que la componen, se va a comunicar a través de un lenguaje. Bien, y los miembros de la comunidad científica, por ejemplo, biólogos, pueden entender este lenguaje. La química, y aquí es donde la química la relaciona con los símbolos del arte, ¿no? La química también mediante su simbología y todos los elementos que la constituyen, van a formar un lenguaje, ¿bien? Y va a poder transmitirse ese lenguaje. De la misma forma, el arte, pues, tiene maneras de transmitirse. Em, en el arte, por ejemplo, en el lenguaje del arte, de distintas artes, sí. eh, a ver, voy a revisar. Miss, ya lo envío. Ok, mientras descargo, termino la idea. El arte, por ejemplo, en la música, ¿qué lenguaje tenemos? ¿No? Un lenguaje musical. Está totalmente estructurado, ¿no? Las personas que se dedican a esto eh, saben cómo leer un pentagrama, saben cómo leer las notas musicales. En otras artes también, ¿no? Algunos elementos, algunos gráficos constituyen precisamente este lenguaje. Entonces, Goodman dice que el lenguaje dentro del arte, ¿no? Se puede teorizar. Bien, a ver. Mm, Dios. A ver, un minuto, por favor. A ver, voy a compartir estos ejercicios. No sé si ya los hemos eh, revisado. A ver, aquí. Vamos a uno más grandes, ¿ya? De acuerdo con los epistemólogos, en el conocimiento científico, las leyes y las teorías tienen diferentes funciones. Vamos a determinar el valor de verdad o falsedad de estas proposiciones, las cuatro proposiciones que tenemos aquí. Bien,
Nos dicen, las leyes científicas explican fenómenos observados recurrentemente. Bien, recordemos que dentro de la epistemología tenemos los conceptos de leyes científicas y de teorías científicas. Bien, entonces la ley científica se va a caracterizar por explicar, detallar fenómenos que se dan en la naturaleza de manera recurrente. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Todo objeto siempre va a llegar hacia su centro y esto va a ocurrir en cualquier parte del mundo. Bien, o sea, se dan ciertos aspectos para que se pueda aplicar esta ley, ¿no? Frente a distintos fenómenos se pueda explicar lo que sucede, bien, en ese momento a través de la teoría, de los conceptos que componen la ley de la gravedad. Entonces, sí, las leyes científicas explican fenómenos que se dan de manera recurrente, ¿bien? Entonces, el primer enunciado es verdadero. Segundo enunciado nos dice, las teorías científicas permiten la predicción de fenómenos aún no vistos. Bien, las teorías científicas son el conjunto de leyes científicas, etc., ¿no? Y recuerdas, además, cuáles son las funciones de la ciencia. ¿Quién se acuerda cuáles son las funciones de la ciencia? Predecir. Una de ellas es predecir, ¿no? Describir, explicar, ¿no? Una de ellas es predecir y después aplicar. Entonces, como una de las funciones de la ciencia es la de la predicción, la teoría científica va a permitir predecir algunos fenómenos, ¿no? La teoría científica se va a componer de distintos elementos de la ciencia, ¿no? A partir de la aplicación del método, conjunto de leyes, etc., ¿no? Tenemos la teoría de la relatividad, tenemos la teoría del Big Bang, tenemos la teoría de la evolución darwiniana, que se relaciona con la teoría del origen común. Estas teorías, a través de la función de predicción de la ciencia, nos va a permitir adelantarnos un poco a la ocurrencia de distintos fenómenos. ¿Por qué? Porque se va a poder dar cuenta de que hay ciertos elementos o ciertas circunstancias que se pueden repetir en el futuro. Bien, entonces el segundo enunciado también es verdadero. Luego nos dice, las leyes son enunciados hipotéticos, mientras que las teorías son enunciados verdaderos. No, las leyes no son enunciados hipotéticos. Bien, no hay esta diferenciación entre enunciados hipotéticos y enunciados verdaderos entre leyes y teorías científicas. Entonces, el tercer enunciado es falso. Por último, las teorías científicas se componen de enunciados generales y enunciados singulares. No, las teorías científicas se componen de leyes científicas y de otros elementos correspondientes a la ciencia que se pueden catalogar como enunciados dentro de las ciencias generales, ¿no? Bien, entonces la alternativa correcta aquí sería la letra D. Vamos a... Miss, Sí. sobre las leyes y teorías, ¿hay alguna diferencia en ellas? Porque, por ejemplo, en otros cursos como así biología nos dicen que las leyes describen y no explican y las teorías explican. Ya, a ver, vamos a... voy a ver cuál es, no me acuerdo muy bien la sesión de epistemología, pero hay una diferencia entre leyes científicas y teorías científicas. Las teorías científicas son más amplias, ¿bien? Pero a todas les corresponden las funciones de la ciencia: la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. Porque, por ejemplo, una ley científica, como mencionamos, la ley de la gravedad, también puede explicar por qué se da, ¿no? Cuando un objeto cae, ¿no? En caída libre siempre va a llegar hacia su centro. Entonces, en se pueden diferenciar porque las leyes componen las teorías son más grandes, las teorías son los que en términos cuñanos nosotros podríamos entender como paradigmas,
pero no se diferencian en tanto así, sino que las leyes son un tanto más específicas, ¿no? Y las teorías son más amplias. Vamos a ver, la otra. Y Sí, entonces las leyes y tanto también las teorías derivan del método científico, ¿cierto? Los dos. sus características, claro, sus características van a derivar del método científico porque acuérdate que ¿cómo nosotros obtenemos conocimiento científico? A partir de la aplicación del método científico. ¿Bien? Está bien. Ya, ahora. Ay, ¿fue mucho? Sí, fue mucho. Aquí tenemos dos. Sí, ¿no? Aquí hay dos preguntas. A ver, nos dice, una teoría política determinada se sostiene sobre la base de una antropología básica en torno a la naturaleza moral del ser humano. En términos amplios, el pensamiento político se agrupa alrededor de dos concepciones antropológicas opuestas. Una optimista, que nos dice que los seres humanos son espontáneamente buenos, capaces de crear una sociedad justa y superar el egoísmo. La contraria sostiene su naturaleza malvada, ¿no? Si los seres humanos no son buenos, son malos. Los que sostienen esta posición critican usualmente la ingenuidad e inviabilidad de la democracia liberal por eludir dicha naturaleza en su ordenamiento jurídico. En relación con la teoría política esgrimida, determina el valor de falsedad. Rousseau nos dice, fue pesimista. No, Rousseau dice que el hombre por naturaleza es bueno, dice Rousseau. Thomas Hobbes fue optimista y liberal. Eh, mm, no, Hobbes no fue optimista. Si se dice que los seres humanos son espontáneamente buenos, capaces de crear una sociedad justa, no, porque por eso Hobbes plantea precisamente esta cuestión de la soberanía absoluta. Y Agustín de Hipona fue pesimista. eh, mm, Pesimista, la conciencia tiene una naturaleza malvada. ¿Cuál es la alternativa correcta aquí? Supuestamente. La sé. La C, ¿no? Bueno, no estudiamos a Agustín de Hipona, pero sí, a partir de su concepción de la salvación, podríamos decir que Agustín, dentro de lo que se sostiene en el párrafo, podría considerarse pesimista. Bien. Ahora, Pero él no hablaba sobre el libre albedrío, eso. pero habla de un libre albedrío que tiene consecuencias. O sea, no es que no es que tú, como ser humano, estás en el mundo y puedes actuar como quieras, sino que en la ciudad de Dios, ¿no? En este texto dice que hay dos ciudades y que uno se tiene que hacer responsable de sus acciones, ¿no? Si actúas mal, obviamente vas a obtener consecuencias en relación a ese modo de actuar. Bien. Em, Mis, sí. Disculpe, entonces Agustín de Hipona sí dijo que los seres humanos son así malos. En realidad es todo en relación a cómo te plantean en el mismo ejercicio, porque interpretaciones de las posiciones, en este caso políticas, de distintos filósofos vas a tener, pero tienes que basarte en cómo está estructurado el párrafo que te están mandando, ¿no? Agustín de Hipona obviamente no va a decir que los seres humanos son espontáneamente buenos, etcétera, sino que va a decir que todo esto es algo que es brindado como un don divino y que este don divino va a estar acompañado de esta capacidad de libre albedrío, pero que finalmente las acciones que se cometan en la tierra van a tener que ser juzgadas. ¿Bien? Entonces fue pesimista, entonces. Respecto de este párrafo, sí, podríamos decir que sí. Bien, vamos en el último ejercicio. A menudo Aristóteles ha caracterizado la investigación de Sócrates desde el punto de vista lógico. Dice que dos cosas se pueden atribuir a Sócrates, los razonamientos inductivos y la definición o concepto.
y ambas se refieren al principio de la ciencia. El razonamiento inductivo es aquel que mediante el examen de un cierto número de casos o afirmaciones particulares nos va a llevar a una afirmación general, que va a expresar esta afirmación general un concepto. El razonamiento inductivo se dirige pues a la definición del concepto y el concepto va a expresar cuál es la naturaleza de una cosa. Entonces, si Aristóteles va a relacionar todo esto con la posición de Sócrates, para Aristóteles, Sócrates, ¿qué cosa va a examinar? ¿Qué causa? ¿No? ¿Cuáles son los tipos de causa? ¿Te acuerdas? Las 4 causas para Aristóteles. Eficiencia, material, finalidad, el otro no recuerdo. ¿No? Causa material, causa eficiente, pero en este caso, bien, en este caso, la causa esencial no existe, ¿ya? La causa natural tampoco existe. Como está diciendo que a partir de un razonamiento inductivo, casos particulares, vamos a obtener un enunciado general, ¿bien? Y dice que este enunciado va a expresar un concepto. Y recordemos que ¿qué cosa buscaba Sócrates? Buscaba el concepto. ¿Qué buscaba? En términos aristotélicos, buscaba la causa final. Bien, la causa final buscaría Aristóteles. Entonces la alternativa correcta sí es la letra D. Bien. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, si no hay otra pregunta, estamos llegando al final de la sesión del día de hoy. Bueno, gracias por sus preguntas en relación a cualquiera de los temas, ¿no? No solamente desarrollados en esta semana. Bueno, hasta aquí llega mi intervención el día de hoy, martes. Deseo a todos que tengan una buena tarde y una buena casi mitad de semana de estudio. Ya estamos pues en la semana final de este ciclo, ¿bien? Que bueno, suerte con todas los exámenes y todas las cuestiones que pues se propongan de aquí en adelante. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Miss.